La Antártida es el lugar más frío y uno de los más inaccesibles del planeta. Un lugar que durante siglos parecía muerto y sin vida. Pero en las últimas décadas, la tecnología ha permitido mirar bajo el espesor del hielo que cubre este continente. Y lo que los científicos vieron allí literalmente los dejó sin palabras. Bajo la coraza de hielo de varios miles de pies de espesor, el equipo de radar detectó formas extrañas. Eran demasiado regulares, demasiado simétricas para ser una simple manifestación de la naturaleza. Enormes líneas, ángulos rectos y estructuras que parecían muros y cúpulas, ubicadas a una profundidad donde la luz solar no ha penetrado en millones de años. La ciencia oficial es cautelosa en sus conclusiones, pero en los pasillos de la conferencia científica se susurra, tal vez se trate de los restos de una ciudad antigua. Pero ¿cómo pudo existir una civilización en un lugar que hoy parece completamente inhabitable? Las respuestas a esta pregunta nos llevan muy lejos en el pasado, a un tiempo donde la historia y los mitos se entrelazan de tal manera que ya es difícil distinguir uno del otro. Y cuanto más profundo miremos bajo este hielo, más extraños serán los hallazgos. Imágenes que dejaron atónitos a los científicos. El punto de inflexión ocurrió cuando satélites orbitales y aviones especiales equipados con georradares comenzaron a cartografiar la Antártida. Las primeras imágenes provocaron una tormenta en la comunidad científica. En algunas zonas se podían observar formaciones perfectamente circulares de cientos de yardas de diámetro, cadenas de estructuras rectangulares e incluso objetos que recordaban a carreteras. Los investigadores de la NASA y la Agencia Espacial Europea no se apresuraron a hacer declaraciones sensacionalistas, pero admitieron que existen anomalías y que requieren ser estudiadas. Incluso algunas imágenes se filtraron en la red, provocando un verdadero pánico entre los aficionados a las teorías de la conspiración. Algunos aseguraban que esto era una prueba de la existencia de una antigua metrópolis, mientras que otros hablaban de gigantescas máquinas congeladas bajo el hielo. Sin embargo, los geólogos más experimentados señalan que para la naturaleza, tales formas perfectas son sumamente inusuales, y si son de origen artificial, su antigüedad podría contarse en decenas de miles de años, mucho antes de la aparición de la historia escrita de la humanidad. Pero para entender con qué estamos tratando, los científicos prestaron atención a objetos aún más enigmáticos. Anomalías gigantescas. En el mismo corazón de la Antártida Oriental, los radares detectaron algo tan enorme que sus dimensiones asombran. Bajo una capa de hielo de varios miles de pies se esconden estructuras que se extienden por muchas millas. Algunas de ellas tienen forma de cúpulas de varios cientos de pies de altura, otras recuerdan a gigantescas torres o pirámides. Lo más extraño es que todas están dispuestas en un orden determinado, como si hubieran sido construidas siguiendo un plan. Los investigadores que han estudiado los datos las comparan con antiguos complejos megalíticos, pero aquí la escala es decenas de veces mayor. Y este no es un hallazgo aislado. Anomalías similares han sido detectadas en diferentes puntos del continente. Ningún proceso natural conocido es capaz de crear una red de estructuras tan uniformes y complejas. Pero si esto es obra de una inteligencia, ¿quién pudo haber construido algo así en una época en la que el continente aún no estaba cubierto de hielo? Sin embargo, existen lugares de los que los científicos no hablan abiertamente, aquellos a los que el acceso está estrictamente restringido. La zona prohibida de la Antártida. La Antártida es el único continente que está regido por un tratado internacional que prohíbe cualquier acción militar y limita la extracción de recursos minerales. Pero hay áreas a las que ni siquiera se permite el acceso a las expediciones científicas. En los archivos se pueden encontrar menciones de zonas con coordenadas específicas a las que no se permite el acceso, incluso contando con los permisos necesarios. Las justificaciones suenan formales: grietas peligrosas, condiciones climáticas adversas, protección de ecosistemas únicos. Pero entre los investigadores circulan rumores de que en esos lugares se encuentran objetos que podrían cambiar nuestra comprensión sobre el pasado del planeta. Algunas de estas zonas restringidas coinciden con áreas donde se han registrado anomalías en el georradar. Y aunque las autoridades oficiales niegan cualquier relación, la coincidencia resulta demasiado extraña. A veces, para entender una prohibición, hay que mirar hacia siglos atrás y recordar que la humanidad sabía de la Antártida mucho antes de su descubrimiento oficial. Las leyendas de los mapas antiguos. En el siglo XVI, el almirante turco Piri Reis elaboró un mapa del mundo en el que la Antártida aparecía sin su capa de hielo. Esto es imposible si se tiene en cuenta que el continente fue descubierto oficialmente solo en el siglo XIX. Además, en el mapa se muestra la costa con detalles que los científicos solo pudieron confirmar gracias a tecnologías modernas. Mapas similares se encuentran también entre otros antiguos navegantes. Estos sugieren que el continente austral alguna vez estuvo libre de hielo y posiblemente habitado.
Pero ¿cómo pudieron los navegantes del pasado saber cómo es la línea costera bajo kilómetros de hielo? Algunos historiadores suponen que esto es un vestigio de conocimientos transmitidos por una civilización muy antigua, que existió mucho antes de las culturas que conocemos. Otros consideran que se trata de una coincidencia o de la fantasía de los cartógrafos. Pero cuanto más estudiamos los documentos antiguos, más fuerte es la sensación de que la Antártida guarda la memoria de una época en la que allí vivieron personas. Y se puede encontrar confirmación de esto en los relatos de quienes pisaron por primera vez este continente helado. El testimonio de las primeras expediciones, cuando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los primeros valientes se adentraron en la Antártida, su principal objetivo era demostrar que el ser humano podía sobrevivir en esas condiciones. Pero por extraño que parezca, en los diarios e informes de las expediciones se encuentran fragmentos que rara vez se citan en las historias oficiales. Por ejemplo, la expedición británica de Robert Scott describió extrañas formaciones de piedra que no se parecían a las habituales crestas de hielo. Uno de los miembros del equipo escribió que parecían restos de muros, hace mucho tiempo destruidos y cubiertos por la nieve. Durante la expedición noruega de Roald Amundsen, en una zona alejada de la costa, se encontraron piedras con extraños grabados. Nadie pudo explicar con certeza su origen, y los hallazgos desaparecieron rápidamente en colecciones privadas. Historias similares también pueden encontrarse en los registros de las expediciones soviéticas de mediados del siglo XX. Pero cuanto más se adentraban los exploradores en el continente, más extrañezas registraban. Y fue entonces cuando nació una de las teorías más sonadas: la hipótesis de una civilización antigua. A mediados del siglo XX, un grupo de científicos que estudiaba los datos geológicos de la Antártida propuso una teoría audaz. Es posible que el continente estuviera habitado hace decenas de miles de años, mucho antes de que fuera cubierto por el hielo. Esta idea fue desarrollada en los trabajos de varios investigadores independientes. Según la hipótesis, en los periodos cálidos, cuando el clima de la Tierra era más suave, en la Antártida pudo haberse desarrollado una civilización comparable en nivel de desarrollo a la de los antiguos egipcios o sumerios. Las pruebas son extrañas imágenes satelitales, formas geométricas inexplicables bajo el hielo, así como mapas que muestran la Antártida sin su capa de hielo. Por supuesto, la ciencia oficial critica esta versión, señalando la ausencia de hallazgos arqueológicos. Pero los partidarios de la teoría creen que todos los vestigios materiales están sepultados bajo kilómetros de hielo y que solo pueden ser descubiertos con la ayuda de tecnologías modernas. Esta hipótesis, de manera inesperada, se relaciona con las leyendas de muchos pueblos que hablaban de una tierra misteriosa en el lejano sur. La Antártida en los mitos del mundo. Los mitos sobre un lejano continente del sur se encuentran entre los antiguos griegos, chinos, hindúes e incluso polinesios. Los filósofos de la antigua Grecia llamaban a esta tierra Terra Australis y creían que equilibraba los continentes del hemisferio norte. En algunas leyendas polinesias existen historias sobre viajes hacia el sur donde se encontraba una tierra llena de aves y animales, pero sumida en un frío eterno. En los textos indios se encuentran menciones de una montaña helada donde los dioses ocultaban sus secretos de los hombres. Aunque esto puede ser solo una coincidencia, existe la sensación de que la memoria de la Tierra del Sur ha perdurado a través de los siglos. Y si se combinan estas leyendas con los datos geológicos, se obtiene un panorama sorprendente. Sin embargo, las verdaderas sensaciones comenzaron cuando los científicos descubrieron algo que, en principio, no debería existir bajo el hielo: enormes lagos, aislados durante millones de años. El misterio de los lagos subterráneos. Bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor en la Antártida se esconden más de 400 lagos. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, que tiene un tamaño casi igual al del estado estadounidense de Connecticut. Se encuentra a más de 2 millas de profundidad bajo la superficie y ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años. La temperatura en el lago es superior a 0 grados Fahrenheit, gracias al calor geotérmico, y los científicos creen que allí podría existir un ecosistema único desconocido para la biología moderna. Pero también existen teorías mucho más audaces, que sugieren que en estas aguas podrían encontrarse rastros de una civilización antigua o incluso formas de vida desconocidas. Cuando un equipo ruso perforó un pozo y obtuvo muestras de agua, los análisis de laboratorio revelaron la presencia de extraños microorganismos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Este descubrimiento generó una gran cantidad de controversias. ¿Son estos microorganismos una prueba de una antigua línea evolutiva o el resultado de la contaminación de las muestras? Pero si existen tales lagos, eso significa que bajo el hielo de la Antártida podría haber mucho más de lo que siquiera imaginamos. Hallazgos inusuales en los hielos.
En diferentes años se han encontrado en las profundidades de los hielos antárticos objetos que son difíciles de explicar. Entre ellos se encuentran restos fosilizados de plantas que crecieron en condiciones cálidas y húmedas, huesos de animales antiguos que no estaban adaptados al frío e incluso misteriosos fragmentos metálicos cuyo origen sigue siendo objeto de debate. A finales del siglo XX, los científicos encontraron fragmentos de madera cuya antigüedad era de millones de años, lo que confirma que en algún momento la Antártida estuvo cubierta de bosques. Y en 2016, en muestras de hielo se descubrieron partículas de origen meteórico, lo que sugiere una catástrofe que pudo haber cambiado radicalmente el clima. Algunos hallazgos generan aún más preguntas. Por ejemplo, muestras con inclusiones de aleaciones que parecen ser producto de un procesamiento industrial. Por supuesto, oficialmente estos hallazgos se atribuyen a la contaminación moderna, pero los conspiracionistas los consideran una prueba indirecta de la existencia de tecnologías antiguas. Y cuanto más hallazgos se extraen del hielo, más urgente se vuelve la pregunta: ¿qué sucedió realmente en este continente en el pasado remoto? Misterios geológicos. La historia geológica de la Antártida es mucho más compleja de lo que se suele pensar. Las investigaciones de las rocas extraídas del fondo del Océano Austral y de los núcleos de hielo muestran que, en su día, el continente formó parte del gigantesco supercontinente Gondwana. Además, el polen y las hojas fosilizadas evidencian que aquí alguna vez reinó un clima subtropical, con densos bosques y una gran variedad de animales. Pero a los científicos no solo les desconcierta el hecho de una Antártida tropical en el pasado, sino también el brusco cambio climático. Los datos indican que el enfriamiento y la formación de la capa de hielo ocurrieron de manera anormalmente rápida, como si algo catastrófico hubiera provocado que el clima cambiara en un corto periodo geológico. Existen hipótesis sobre un brusco desplazamiento de la corteza terrestre, la caída de un enorme meteorito o incluso una catástrofe global provocada por la actividad humana. Aunque esta última versión suena fantástica, si el clima pudo cambiar tan rápidamente, es posible que esto haya sido precisamente lo que puso fin a cualquier civilización que pudiera haber existido en el continente. Pero hay coincidencias aún más extrañas relacionadas con los periodos cálidos del pasado. Un clima que rompe los estereotipos. Los datos de los núcleos de hielo han demostrado que la Antártida experimentó al menos varios periodos cálidos en los últimos millones de años. Durante estos periodos, las temperaturas medias anuales superaban los 0 grados Fahrenheit y vastas extensiones del continente estaban libres de hielo. Los científicos suponen que, durante esos periodos, la Antártida pudo haber sido habitable para animales e incluso, posiblemente, para seres humanos. Pero resulta extraño que algunas anomalías térmicas coincidan con los marcos temporales en los que aparecen artefactos enigmáticos en las capas de hielo. Estas coincidencias han dado lugar a la teoría de que una civilización pudo haber aprovechado estas ventanas de calor para desarrollarse y luego desaparecer o retirarse bajo tierra cuando el hielo regresó. Esta hipótesis puede parecer descabellada para la ciencia académica, pero curiosamente resuena con relatos sobre extrañas misiones que se llevaron a cabo en la Antártida en el siglo XX. Vuelos y misiones extrañas. En 1946, Estados Unidos inició una operación militar a gran escala llamada High Jump. Oficialmente, el objetivo era explorar el continente y probar equipos en condiciones de frío extremo. Sin embargo, la magnitud de los recursos involucrados en la operación y su repentina finalización dieron lugar a numerosos rumores. Según fuentes no oficiales, durante la misión se descubrieron anomalías que los militares prefirieron no hacer públicas. Algunas versiones afirman que se encontraron extrañas estructuras subterráneas, mientras que otras sostienen que hubo un enfrentamiento con objetos desconocidos en el aire. Años después, otras expediciones también viajaron a la Antártida, incluidas las soviéticas y británicas, y todas ellas regresaron invariablemente con información muy escasa, que podría haber obligado al gobierno a guardar silencio sobre sus hallazgos. Para entenderlo, vale la pena observar lo que se supo décadas después, cuando comenzaron a desclasificarse los archivos. Informes secretos. Cuando en los años 90 comenzaron a desclasificarse los archivos militares, los historiadores encontraron documentos que mencionaban hallazgos extraños en el interior de la Antártida. En algunos informes se hablaba de formaciones metálicas encontradas bajo el hielo, así como de anomalías térmicas que no pueden explicarse por procesos naturales. En uno de los documentos se menciona una estructura de tipo abovedado descubierta desde el aire. Aunque no había fotografías en el archivo, la descripción coincide con lo que han registrado los georradares en los últimos años.
También existen informes sobre contactos con objetos voladores no identificados en la zona del Polo Sur. Oficialmente, esto se atribuyó a fallos de los instrumentos y a fenómenos atmosféricos. Pero en los informes clasificados, las formulaciones son mucho más cautelosas y claramente evitan negaciones directas. Estos materiales alimentan las teorías de que en la Antártida podrían haberse ocultado no solo civilizaciones antiguas, sino también algo mucho más enigmático. Contacto con una inteligencia ajena. Los partidarios de las hipótesis más audaces afirman que parte de los hallazgos en la Antártida no pueden explicarse sin la intervención de fuerzas externas, ya sea una inteligencia extraterrestre o una raza antigua desconocida que existió mucho antes que el ser humano. En apoyo a esta versión, se mencionan relatos sobre discos voladores supuestamente avistados por pilotos en la zona del Polo Sur, así como tecnologías que, según las descripciones, no se parecen a nada creado por el ser humano. Algunos teóricos de la conspiración incluso relacionan la Antártida con la legendaria ciudad de la Atlántida o con los mitos sobre la Tierra hueca. La comunidad científica, por supuesto, considera todo esto como meras especulaciones. Pero no se puede negar que la cantidad de coincidencias extrañas relacionadas con este continente crece cada año. Y si tenemos en cuenta que muchas de estas historias provienen de militares e investigadores que estuvieron presentes en el lugar, surge la pregunta, ¿es posible que alguien esté ocultando deliberadamente la verdad sobre el pasado de la Antártida? ¿Por qué se oculta la verdad? La pregunta que muchos se hacen es, si realmente existen hallazgos sensacionales bajo los hielos de la Antártida, ¿por qué no se habla de ello abiertamente? Los partidarios de la teoría de la conspiración creen que la razón radica en la política y la economía. Si se encuentran pruebas de una civilización antigua o de tecnologías adelantadas a su tiempo, esto podría cambiar la historia de la humanidad y poner en duda muchos dogmas científicos y religiosos. Otras versiones señalan la posible existencia de recursos que los gobiernos quieren mantener en secreto hasta que estén listos para explotarlos. También existen suposiciones más fantásticas, según las cuales las tecnologías encontradas podrían ser peligrosas o demasiado complejas para nuestro entendimiento, y por eso se ocultan para evitar el pánico. Pero para separar la verdad de la ficción, es necesario analizar detenidamente cada una de las historias populares sobre la Antártida. Desmitificación de los mitos. La Antártida está envuelta en numerosos rumores, desde ciudades subterráneas y naves antiguas hasta bases secretas de extraterrestres. Pero si eliminamos las exageraciones artísticas, quedan hechos que realmente sorprenden. Por ejemplo, la mayoría de las historias sobre discos voladores en el Polo Sur tienen una explicación natural, fenómenos atmosféricos inusuales, ilusiones ópticas en condiciones de frío extremo o fallos en los instrumentos. Y las misteriosas pirámides captadas desde el aire a menudo resultan ser cumbres montañosas con una forma regular debido a la erosión y la presión de los glaciares. Sin embargo, algunas anomalías siguen sin explicación. Los lagos subglaciales, las misteriosas estructuras geométricas, así como las huellas de un clima cálido en el pasado geológico reciente, son enigmas reales que aún no tienen explicaciones científicas claras. Y son precisamente estos hechos los que impulsan a los científicos a continuar las investigaciones que cada año se vuelven más tecnológicas. Nuevas investigaciones. Las tecnologías modernas permiten investigar la Antártida de una manera que antes era imposible. Georradares, imágenes satelitales de ultra alta resolución, drones autónomos subglaciales, todo esto abre nuevos horizontes. Recientes expediciones han descubierto varias anomalías importantes más bajo la superficie del hielo. Algunas de ellas son formaciones perfectamente simétricas que se extienden por cientos de yardas. Los científicos son cautelosos con sus conclusiones por ahora, pero reconocen que estas estructuras no se parecen a ninguna formación natural conocida. Además, proyectos internacionales estudian activamente la vida microbiana en los lagos subglaciales, con la esperanza de encontrar formas que ayuden a comprender cómo puede existir la vida en condiciones extremas y, posiblemente, fuera de la Tierra. Pero cuanto más aprendemos, más claro se vuelve. Las respuestas pueden resultar aún más sorprendentes que todos los mitos y leyendas juntos.